Capítulo 5 El Samsara de la Salvación Parte 1, ¿has fracasado? En una habitación de la sucursal de Industrias Dem en Japón, Ellen devolvió el reporte de su subordinada con una expresión de disgusto. Es extraño decirlo, pero incluso el Beelzebub de Ike que se envió está luchando para cambiar las cosas. En este momento, hay una acumulación en el registro de los fracasos. ¿Qué diablos es el problema? Me gustaría preguntar si hay alguna razón que no sea la pura habilidad del ejecutante. Ellen, realmente eres increíble, solo hay espinas en tus palabras. Respondió Artemisia con una sonrisa gradeada. Ellen hizo un sonido como un con su nariz mientras hacía un gesto exagerado cruzando sus piernas. Entonces, en el ritmo de esa acción varias hojas de papel revoloteando llegaron por el viento desde la entrada de la habitación. De repente, unas cuantas chicas con la misma apariencia salieron de las hojas de papel. Bien, tú no estás calificada para decir eso, no eres tú la primera persona en fracasar. Es molesto recibir esa mirada de enojo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué dijiste? Ellen miró fijamente al Nivelcol con una mirada aguda. La Nivelcol fingió estar deliberadamente temerosa, temblando mientras hacía un sonido Kia, río. Kia. Ellen no tuvo tiempo para molestarse con la Nivelcol, pero era necesario que entendieran lo que significaba insultar a Ellen, que era la más fuerte. Ellen frunció el ceño mientras le daba el comando de su cerebro para expandir un territorio volunta. Sin embargo, la manifestación del dispositivo realizador de Ellen no se activó, antes de que ella pudiera. Scott entró en la habitación. Sin embargo, el dispositivo realizador de Ellen no se activó. Justo antes de que ella pudiera hacerlo, Scott había entrado en la habitación. Bien, parece que todo el mundo ya se ha reunido. Y que Ellen suspendió sus órdenes mientras se levantaba de su silla y fijaba su postura. Luego, Artemisia imitó su acción poniéndose también de pie. Otou-sama. La expresión de las Nivelcol se iluminó rápidamente mientras corrían en dirección a Scott. Mientras Scott caminaba hacia Ellen, lentamente acariciaba las cabezas de las Nivelcol. Sus acciones eran conforme a su expresión facial, una sonrisa insípida y sin color. Al parecer el progreso no va bien. ¿El personal es inadecuado? No, no debe ser algo así. Mientras Ellen intentaba responder, el grito de una Nivelcol bloqueó sus palabras. Padre, tienes que escucharme, cada vez que hay problemas se interponen en el camino. Sí, es tan frustrante. ¿Cómo se llama esa chica? Se llama Nigmare, ¿verdad? Realmente es tan problemática. Si ella no estuviera allí, ni siquiera podríamos comprender el número de veces que la cabeza de Itsuka Shidou debió haber caído. Después de escuchar las palabras de la Nivelcol, Scott hizo un pequeño quejido. Luego puso su mano junto a su barbilla pensando profundamente. ¿Nigmare? Es extraño pensar que el peor espíritu esté protegiendo a un humano. La única manera de contar el número de las Nivelcol debería ser sus clones. Pero ¿no tiene ella un poco de ventaja contra nosotros aún? Incluso usando los poderes de investigación de Beelzebub y la abrumadora cantidad de las Nivelcol atacando, todo lo hecho sigue obstaculizado por ella. Después de que Artemisia terminara de hablar, Scott hizo otro quejido antes de levantar las puntas de sus labios. Tal vez, ella ya lo sabe. Si ese no fuera el caso, no podría esconderse de la investigación de Beelzebub. ¿Quieres decir que la información de nuestro ataque ha sido filtrada? No el plan del ataque, sino el ataque en sí. En respuesta a las palabras de Scott, Ellen inclinó la cabeza con curiosidad. Parte 2, Kurumi. Kurumi. Estaban en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad de Tengu. En esa habitación Shidou corrió hacia Kurumi, que estaba desplomada y tumbada en el piso. Después de cubrir el cuerpo desnudo de Kurumi con una manta, él cuidadosamente cambió su posición mientras llevaba sus oídos cerca a sus labios para confirmar que aún estuviera respirando. Kurumi, ¿estás bien? Kurumi. Entonces Shidou repitió el nombre de nuevo, como si tratara de despertar la conciencia de Kurumi. Por favor espere un momento, Shidou-san. Kurumi respondió con una voz tranquila. Sin embargo, la expresión de Shidou estaba llena de confusión porque Kurumi seguía adormida en el suelo y sus labios permanecían inmóviles. Aún así, Shidou inmediatamente comprendió la identidad de la persona detrás de la voz. Una chica que tenía el mismo rostro de Kurumi, se alejó despacio de una sombra sobre la pared. Sin duda, fue un clon de Kurumi creado por Zafkiel. El clon de Kurumi situó su dedo índice cerca de los labios de Shidou antes de hacer un sonido como ush. Hizo una expresión complicada con su rostro mientras doblaba sus rodillas al lado de la Kurumi original.
Por favor tenga un poco de paz mental, Shidou, permítame tener un pequeño descanso. Eso está bien, Persan, solo estoy adormecida. ¿O por qué Kurumi colapsó ahora? Mientras Shidou habló, el clon amablemente acarició la mejilla de la original Kurumi antes de devolverle su atención. Es porque para mí fue muy difícil tomar parte en esa gran batalla. Actual estado de agotamiento. ¿Qué significa eso? A pesar de mi respuesta a la pregunta de Shidou, de repente el clon hizo una expresión indecisa. Ella entendió la razón, pero pareció que se estaba preguntando si era conveniente contarle o no a Shidou. Al siguiente momento una silueta salió detrás del clon. Por supuesto, al igual que el clon, ella tenía la misma apariencia de Kurumi. Sin embargo, ella llevaba un vestido de lolita gótico monótono en vez del habitual vestido astral negro y rojo. Su cabeza estaba decorada con una bella rosa artesanal, a la vez que un parche en el ojo de uso médico estaba en su ojo derecho. Tú eres mirando esa figura. Los ojos de Shidou se expandieron. Ella era la Kurumi de hace 5 años, a quien Shidou había visto después de viajar al pasado con el poder de la 12ª bala Yudbet. Pero él inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo. La 8ª bala de Zafkiel, creó un clon desde la Kurumi del pasado, es decir, aunque el clon estaba hace 5 años atrás, no era nada extraño. Después de algo de confusión, la Kurumi con el parche en el ojo colocó despacio sus manos sobre sus propios codos y su ojo rojo mirando los ojos de Shidou. Shidou-san, ¿está preparado para escuchar la verdad? Si usted no pide nada pretendiendo no saber nada, después de despertarme todo volverá a la normalidad. ¿Aún así, quiere saber la verdad? La Kurumi con el parche entrecerró sus ojos mientras hablaba, como si pudiera ver a través de la confusión e indecisión en su corazón. Shidou parecía que momentáneamente se había echado para atrás. Pero Shidou apretó sus dientes para darse fuerza a sí mismo mientras trataba de volver a mirar fijamente hacia la Kurumi con el parche. Luego la Kurumi con el parche comenzó a reírse, riéndose como si acabara de fingir una broma. Ara, si espera silenciosamente tal vez no tenga que continuar con esto. Hey tú. Solo me reía de su determinación, le ofrezco infinita gratitud. La Kurumi con el parche en el ojo hizo una expresión agradable mientras se levantaba lentamente y colocaba el dedo índice y el pulgar de su mano derecha contra Shidou, casi como si estuviera apuntando a Shidou con un arma. Entonces, dijo, como diciendo algo demasiado distanciado de la realidad, como palabras que bordean lo absurdo. Hablando desde la conclusión, Shidou-san, usted ya está muerto. La Kurumi dijo eso y levantó la punta de sus dedos como indicando un boom de una bala común cuando es disparada. ¿Qué? Shidou, que no tenía idea de lo que la Kurumi con el parche estaba diciendo, exteriorizó una voz inaudible. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estoy muerto? Entonces ¿por qué me estoy moviendo? ¿O es que inconscientemente fui al cielo? Fufuzu, entonces eso significa que ahora soy una diosa aquí. Una vez más la Kurumi con el parche en el ojo habló de una manera burlesca. Pero su expresión se calmó enseguida mientras seguía hablando. En otras palabras, Shidou-san, usted debería estar ya muerto, ¿no? Es posible que estuviera siendo asesinado. Date Alive volumen 16 Kurumi refraín. ¿Qué estás diciendo? Shidou no supo cómo dar una buena respuesta a esa declaración. La posibilidad de estar siendo asesinado, si ese es el caso, entonces la sombra de una muerte inesperada debe existir en la vida normal de toda la humanidad. Pero Shidou no pudo continuar más. La expresión de la Kurumi con el parche en el ojo no parecía como si estuviera bromeando o engañándolo. Habiendo adivinado sus pensamientos al mirar el estado de ánimo de Shidou, la Kurumi siguió hablando después de darle una sonrisa triste. Parte 3 Date Alive volumen 16 Kurumi refraín 9 de febrero, después de la escuela. Tokisaki Kurumi era la única persona en la terraza de la escuela, contemplando el paisaje de la ciudad de Tengu a través del vallado. Ella no tenía nada especial que hacer aquí. Estaba sin dar rienda suelta a pensamientos de nostalgia o ansiedad. En primer lugar, hay una sensación de la sensibilidad de sonido que uno memoriza al contemplar tal escenario, aunque Kurumi se mostró escéptica de que tal cosa permaneciera en su mente. De hecho, incluso Kurumi se enfadaría si se riera. Al encontrar algo agradable ella sonreirá. Kurumi hasta podría derramar sus lágrimas en momentos tristes. Pero aunque nació como una humana, pensar eso no podría alegrar sus pensamientos, los cuales ha agotado siendo la mayor parte de su vida un espíritu, una vengadora y una asesina, pudiendo ser la misma de antes 7. El placer que sintió en ese momento ciertamente fue distinto a los de los anteriores días. La pena que ahora recordaba seguramente es distinta a la del pasado.
Sin embargo, solo ese persistente odio ardiente en su corazón permaneció igual, incluso después de todo el tiempo había pasado. El sol empezaba a ponerse, la noche tarde o temprano podría empezar a tragarse el edificio. Aunque no sabía qué hora era, ella comprendió que ya casi era la hora prometida. Estoy cansada de esperar. Kurumi murmuró susurrando mientras sus dedos recorrían la baranda de la valla. Luego, una voz apagada que parecía responderle se escuchaba desde las sombras bajo los pies de Kurumi. «Hey, yo, ¿realmente está bien esto? ¿Qué pasa con palabras?» Tus desconcertantes escuchando las voces del clon, Kurumi le miró con una mirada aguda. 7 Traducción aproximada a World BD Same as before. No puedo retroceder ahora. Por favor comprendan el significado de mí devorando decenas de millones de vidas a pesar de permanecer aquí todavía. Yo mataré a Shidou-san. Es la única manera de reescribir el mundo. Mientras Kurumi habló, hubo silencio por un momento, luego una voz fue escuchada desde las sombras, parecía venir de otra clon. A pesar de que la actual yo solo puede preguntar si realmente esto está bien. ¿En qué demonios estoy pensando exactamente? Kurumi, después de escuchar las palabras de su clon, movió su ceja y luego se acercó a la sombra con el talón de su zapato. Al siguiente instante, como para reemplazar ese ruido, el sonido de la puerta abriéndose entró en sus oídos. Probablemente Shidou había llegado. Kurumi respiró profundamente para tranquilizarse antes de mirar despacio hacia la entrada de la terraza. Ahora allí estaba Shidou, justo como Kurumi lo había predicho. Su expresión era rígida, con determinación y tensión mientras miraba a Kurumi. Ufufufu, bienvenido, así que realmente vino al tiempo indicado, Shidou-san. Kurumi relajó sus mejillas mientras hablaba, alzando el dobladillo de su falda para dar una cortesía como si estuviera lista para una ceremonia respetuosa. Shidou, quien estaba mirando la figura de Kurumi, se enrojeció un poco por un momento, pero sacudió su cabeza de inmediato para sacar ese pensamiento fuera de su cabeza. En ese instante, Kurumi miró más allá de Shidou, en dirección a la puerta por la que había entrado. Después de mirar la puerta pareció moverse ligeramente. Probablemente Toka y las demás habían llegado para ver la situación después de haberse preocupado por Shidou. Aunque no lo podía evitar, significa que no había confianza entre ellos. Kurumi suspiró con desprecio. Entonces, casi como en conjunción con sus acciones, Shidou abrió la boca para hablar. 8 se refiere a la Kurumi original. Kurumi, he venido como lo prometí. Y así, Kurumi miró directamente a la vista de aquellos ojos que brillaban con el resplandor de una firme determinación que indicaba su conciencia. No ha pasado ni un año desde que conoció a Shidou, pero parece que su fuerza ha incrementado considerablemente. Ella involuntariamente relajó sus labios por un instante. ¿Ha cambiado poco a poco, Shidou-san? Ahora mismo su rostro ha crecido hasta ser mucho más maduro en comparación con cuando nos conocimos. Bueno, después de pasar por el campus de la matanza, quizás es una materia del curso Ufufufu. Y lo ha pasado maravillosamente, no se me hace divertido. Shidou respondió tímidamente. Aunque se acercaba el atardecer, el rostro enrojecido de Shidou aún era visible. Parecía que esa linda escena todavía no cambiaba. Compara esto, deberías continuar con la conversación de esta mañana, las condiciones para sellar tu Reiryoku. Kurumi rió en respuesta a las palabras de Shidou. Aun cuando no era una expresión que indicara hostilidad, quizás podría ser el resultado de otra personalidad mostrando la superioridad marginal en su ventaja. Shidou tenía ahora una expresión nerviosa mientras traje, le contaré entonces. En ese momento, al instante en que Kurumi comenzó a hablar. Haba saliva. Una línea se atravesó en la visión de Kurumi mientras la escena enfrente de sus ojos se tornaba roja. De repente, Shidou no sabía qué demonios sucedió, una voz temblorosa salió de su garganta. Después de un momento, Shidou entendió que ese color rojo brillante enfrente de sus ojos lo arrojaba su pecho. De inmediato, en efecto, durante un parpadeo literalmente, Shidou tenía perforado su pecho por una chica flotando en el cielo. Con cabello rubio danzando en el aire y una armadura plateada cubierta por sangre fresca era la maga Ellen Matters. Aga. Shidou cayó en el piso, emitió una voz llena de dolor. Hemoptisis, mucha sangre empezó a salir de su boca. En ese momento, la puerta de la terraza que estaba cerrada se abrió de golpe con mucha fuerza. Shidou. Los espíritus que estaban escuchando detrás de la puerta corrieron con pánico.
Como resultado de ver a Shidou expulsando sangre de su boca y convulsionando una luz, se reunió alrededor de los espíritus que salieron corriendo y asumieron sus vestidos astrales limitados. Sin embargo, Ellen se rió levemente ridiculizando mientras miraba a los espíritus, luego levantó su mano izquierda. Entonces una porción de su unidad CR lanzó innumerables hojas de papel, bailando en el aire mientras rodeaba a Ellen y Shidou, y en un instante numerosas chicas con el mismo rostro salieron de las hojas de papel. Era una escena semejante a la de los clones Kurumi saliendo desde las sombras. Estaban vestidas como si tuvieran un vestido astral y cabello de color carbón, estas chicas estaban ahí para bloquear el camino de los espíritus. Hey. Lo siento, pero no te permitiré estar en el camino. Bien, aunque es difícil decirlo, parece que estás aquí para molestarnos. ¿Quiénes son estas chicas? Consternación. ¿Quién eres? Las hermanas Yamai alzaron una estupefacta voz mientras invocaban a su ángel Rafael, igualmente Toka y Origami manifestaron sus ángeles y atacaron las chicas fuera de nuestro camino a Afu. Sin embargo, esas chicas no trataban de evitar la ráfaga de viento. Mientras reían con una sonrisa ligera en sus rostros, estas chicas recibieron alegremente los ataques de Sandalphon y el bombardeo de la artillería de Metatron. Por supuesto, este no fue el fin. Los cuerpos de estas chicas fueron cortados o perforados. Pero las chicas ni siquiera hacían quejidos de angustia y mucho menos cambiaban la expresión de su rostro para reflejar dolor. Solo sonrieron y rieron. Entonces en la brecha de sus ataques, otras chicas, una por una, atacaron la espada de Toka y las plumas de Origami. La expresión de Kurumi no podía dejar de tensarse por lo que estaba sucediendo, si bien estas chicas tenían Reiryoku, no tenían el poder para competir con Toka y las otras como oponentes. Pero el problema estaba en su número y cómo no se preocupaban por las muertes de individuos dentro del grupo. Aunque Kurumi no sabía la verdadera identidad de ellas, con dolor entendió desde lo más profundo de sus huesos la dificultad del problema, haber usado esa cantidad de veces el arma en ella misma. Nosotras un momento después de haberlo entendido Kurumi empezó a nombrarse. Como en respuesta a eso, la sombra de Kurumi comenzó a expandirse por el piso de la terraza, del que empezaron a salir un gran número de Kurumis. Las Kurumis reaccionando a la voluntad de su máster, lucharon para detener a las niñas no identificadas que restringían a Toka y las otras. Por otro lado, ella no quería salvar a Toka y a las demás, pero si las dejaba Ellen seguramente podría matar Shidou, la cual era una situación inaceptable para Kurumi que estaba en la búsqueda del Reiryoku sellado en el interior del cuerpo de Shidou. Kirii. ¿No es esta la habilidad privilegiada en la que tenemos el monopolio? Ah, ¿qué es esto? Oh, así que eres tú la rumorada Nigmare, hay más de lo que se esperaba de ustedes. Las Kurumis y las chicas se ocuparon de combatir entre sí, transformando la terraza de la escuela en un escenario para la matanza. Pero eso no fue suficiente. Los clones solo podían servir como oponentes para esas chicas. Kurumi sacó una pistola de las sombras y se dirigió hacia Ellen, que estaba pisando la espalda de Shidou. En el momento en que estaba a punto de apretar el gatillo, vio que su brazo estaba cortado precisamente y voló en el aire. Ese no era un ataque de Ellen. Antes de que lo notara, otra maga apareció justo detrás de Kurumi. No te permitiré triunfar, Nigmare. Artemisia Ashcroft. Kurumi apretó sus dientes mientras pronunciaba el nombre de la chica rubia. Un dolor terrible se produjo al tener su brazo cortado por la lámina láser. Kurumi apretó sus labios mordiéndose con los dientes mientras soportaba el dolor, escapando de Artemisia y esa lámina. Melee 9, una pelea cuerpo a cuerpo y otra entre espadas y una lluvia de balas. 9 se refiere generalmente a un combate cerrado desorganizado en una batalla naval o en tierra firme. Solo en una decena de segundos la terraza pacífica de una escuela pasó a ser un campo de batalla. Era difícil comprender lo que estaba pasando. Ya fuera para evitar los continuos movimientos de la espada de Artemisia, no había suficiente espacio para lanzar la cuarta bala Dalet. Pero en medio de esto una cosa era cierta. Justo ahora la vida de Shidou estaba a punto de ser tomada. Se acabó. Con palabras tranquilas y crueles, Ellen Matters insertó su espada en la cabeza de Shidou. «Detente a». El grito de Toka hizo eco en todo el campo de batalla, sin embargo, la mano de Ellen no se detuvo. Con la espada emitiendo 10 densamente poder mágico, fue fácil cortar la cabeza de Shidou. Una piscina de sangre estaba rebosando. Ya en cuestión de reparar una herida mortal en el pecho, las llamas ardientes de Kamael que habían fluido en su pecho desaparecieron gradualmente.
Cuando el poder desapareció, las manos y las piernas de Shidou se endurecieron gradualmente. Fue como si la luz de la vida de Shidou se extinguiera. Ah. Los espíritus que vieron esto suspiraron cayendo al suelo con sus ángeles. Sus rostros palidecieron mientras empezaron a temblar. Dolor, quebranto o un sentimiento de impotencia, ningún lenguaje podía explicar el sentimiento que llenó sus corazones. Si uno lo describiera, era como estar lleno de una desesperación sin fondo. Ah. 10 traducción más aproximada a Knitedru. Después de escapar de los incontables ataques de Artemisia, Kurumi apretó sus dientes con ira mientras se movía en las sombras. Ah. Moviéndose entre las sombras, Kurumi salió de las sombras al mundo exterior. Ella ahora estaba en una colina mirando hacia la escuela secundaria Raizen. La plataforma estaba en mal estado por falta de mantenimiento como un parque, pero así era mejor, eso significaba que no había gente en el vecindario. ¿Estás bien? Yo. En unos pocos minutos, un clon mostró su rostro desde las sombras y preguntó con una expresión de preocupación. Luego otro clon se arrastró entre las sombras cargando el brazo derecho que Artemisia le había cortado. Yo, aquí. Bien. Kurumi respondió con sudor en su frente. Luego buscó en la sombra con la mano izquierda restante y sacó el arma de Zadkiel para cargar la bala. Zadkiel Dalet una vez invocó el ángel, Kurumi direccionó el gatillo hacia su sien. En ese momento, como devolviendo el tiempo, el brazo cortado voló al aire y volvió a unirse al extremo del brazo derecho. Kurumi había terminado de restaurar su brazo al estado original. Tenía los ojos brillantes después de ver la escena al final del paisaje, la terraza de la escuela secundaria Raizen, desde ese lado brotó un tremendo destello de luz, quemando el mismo cielo sobre la tierra. Con un rugido intermitente resonando, el edificio de la escuela se derrumbó en un instante. Finalmente, se escuchó una fuerte alarma en toda la ciudad, pero ya era demasiado tarde. Un enorme tornado rodó alrededor del edificio de la escuela, que había sido reducida a escombros, aumentando el daño a los edificios cercanos, uno después otro. Entonces, había una luz negra que se concentraba radialmente desde el centro del edificio. Por lo que se podía ver, el paisaje se había transformado en tierra quemada. Eso es Tócala y las demás están luchando. Clones sorprendidas al ver sin embargo, la dirección de la luz. Kurumi fue consciente que no era solo una luz emitida de un poder espiritual, aun cuando estaban hablando a tal distancia, tuvo la sensación de que su piel era atacada por agujas de acupuntura. Desesperación, furia, odio. Era una sensación de liberar todos esos sentimientos negativos del cuerpo en un arma. Incluso si el rey Yoko había regresado desde Shidou, este fenómeno no hubiera ocurrido. No es una cuestión de cantidad simple de reír Yoku. En primer lugar, la calidad se había transformado en algo completamente diferente. Sí, en otras palabras, era como si un valor positivo se convirtiera en uno restante. Kurumi recordó este fenómeno. Arrugó las cejas antes de soltar un quejido. Inversión, ¿acaso sucedió? Escuchando las palabras de Kurumi, los clones mantuvieron su respiración. No había duda de ello, los espíritus que estaban allí, hermanas Yamai, todas se han invertido. Había un suceso razonable, con la toca, origami y las cabezas de Shidou volando frente a ellas, no era difícil imaginar la desesperación que sentían. Bien. De repente, una voz interrumpió los pensamientos de Kurumi haciendo que respirara bruscamente. A juzgar por una mirada más cercana, otro clon Absombra. Areció desde las afueras de la no solo eso. El clon sostenía a Shidou, manchado por sangre de color rojo oscuro que goteaba de su cuerpo. 205 Yo, esto es, si fue necesario, me culparía a mí misma por dejarlo como estaba. Así que, con esto dicho, el clon colocó el cadáver cortado de Shidou en el suelo. Cuarta bala Dalet. Kurumi permaneció en silencio por un momento después de disparar al cuerpo de Shidou con el arma en su mano. Igual que como sucedió anterior.